Esta será la segunda parte de la clase iniciada. A continuación seguiremos hablando sobre el sistema de petróleo como una herramienta de exploración. En esta clase hablaremos sobre el sistema de petróleo o sistema petrolero. Este es un concepto unificador que abarca todos los elementos y procesos dispares de la geología del petróleo, que incluyen los elementos esenciales tales como la roca fuente o madre, la roca reservorio, la roca sello y la roca de cobertura. Además, aquellos procesos que permiten la formación de trampa, la generación, migración y acumulación, y todos los procesos relacionados genéticamente con el petróleo. El petróleo se originó a partir de una roca fuente activa, roca madre, y puede aflorar mediante filtraciones o acumularse en trampas. A todo este conjunto de procesos en inglés se le llama sistema de hidrocarburos o de petróleo. La aplicación práctica de los sistemas petroleros o de petróleo se pueden utilizar en exploración, evaluación de recursos e investigación. ¿Qué es el sistema petrolero? Básicamente es buscar roca madre. Esto generalmente se busca dónde se originó el petróleo. Hay que buscar la roca madre, cómo se generó el petróleo. Como ustedes hicieron en su tarea, hay una parte donde hay areniscas o lutitas que tienen querógeno y actualmente se explotan como que fueran rocas minadas y se procesa ese querógeno para extraer petróleo. Otro proceso importante en el sistema de petróleo es la migración del petróleo, la formación de las trampas y el reservorio. Aunque en la clase ya se habló del tema, se hará repaso aprovechando las fotografías en esta plataforma. Aquí vamos a repetir muchas cosas que ya dimos en la clase anterior, pero es bueno recordar para que vayan consolidando algunos de los conocimientos que hemos hablado. Tenemos el material fuente, básicamente la roca madre o roca fuente, que es rica en materia orgánica. Generalmente el petróleo es de origen biogenético, pero también en algunos casos puede mencionarse orígenes no biogenéticos. Cuando tenemos origen biogenético, es decir, relacionado con la vida, se forma el querógeno. Recuerdan que es querógeno, ¿no? Que es el material orgánico que es insoluble en solventes orgánicos. Y tenemos roca huésped o roca caja. La roca caja es la que evita que el petróleo se escape, que pueden ser lutitas y carbones. Ya se acuerdan de los gráficos de Van Crevelen, tenemos tipos de querógeno. Tenemos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aquí hay un bonito ejemplo, miren, en este campo de Siljan en Noruega se perforó, hay buena se perforó y se encontró gas, pero lamentablemente no había muy buena porosidad ni permeabilidad. Eso condena al lugar a que ya no se explore para buscar petróleo en forma comercial. En este campo es siempre el campo de Siljan, entonces tiene alguna característica muy interesante. En esta área en el Proterozoico cayó un gran meteorito que formó todo este anillo que tenemos acá de rocas paleozoicas. El impacto se rellenó de rocas que son más nuevas y aquí en esa parte donde está el anillo se creía que habían posibilidades de trampas de petróleo. Cuando hablamos del sistema de petróleo, vean que lo primero que vamos a buscar son rocas sedimentarias. Esto es en el cañón del Colorado, en Arizona, creo que es más bien esta fotografía. Y pueden ver los estratos de roca. Tan buena ha sido la tectónica que no ha deformado y ha permitido que la erosión horade estos canales que con el tiempo terminan llevándose toda la roca.
Aquí podemos ver una erosión diferencial que permite que rocas muy duras sobrellacen rocas más suaves, y por eso es que aún existe el cañón. Si fuera muy suave ya no quedaría nada. El material fuente de los orígenes no biogénicos, vamos a hablar de principalmente querógeno, la roca huésped. En ese caso podemos ver algo que se busca en los sistemas de petróleo, es el ambiente tectónico y estudiar las rocas sedimentarias. En este caso podemos ver rocas sedimentarias muy antiguas en este delta del Ganges y el delta nuevo que se está formando acá, formando abanicos, esta forma de abanico, o sea, de dos tipos de abanicos, uno más moderno que es el verde y uno más antiguo que es el rojo. Aquí tenemos un delta típico, miren. Pues aquí hemos hablado de meandros, miren. Los meandros ocurren cuando hay baja pendiente. Este caso es en Indonesia. Y pueden ver un río tratando de buscar el mar. En este caso, en los sistemas de petróleo o sistemas petroleros, otra idea es ver cómo era el ambiente sedimentario anterior. Estos ríos que se ven acá son ríos que ya no existen, pero antes se reconstruye. Veamos que cada río al llegar a la desembocadura formaba un pequeño delta. Con el tiempo todo eso se llenó y vean que pasa el delta antiguo, se llena y sigue hacia adelante. Esto es un ejemplo en Oklahoma. Habíamos hablado de querógenos, no lo habíamos visto. Entonces vean aquí una roca rica en materia orgánica, generalmente son oscuras o rojizas. Aquí está la materia madurada, la materia orgánica, ya a punto de ser petróleo. Y aquí finalmente petróleo. ¿Cómo se ven las rocas en sección delgada? Aquí tenemos una sección delgada de una arenisca. Vean que donde está lo negro es pequeños hilos de petróleo. Esta apenas tiene una pulgada acá, más o menos tiene unas 3 pulgadas de alto y por unas 4 de ancho. En este caso, vean, al clasificar esta roca se obtiene que hay el carbón orgánico total es de 3.39% y el índice de hidrógeno 378. Esto es una cantera que queda en Monterrey. Estas son lutitas, miren, son la roca sello. En este caso puede verse que la roca sello está fracturada, pero por la misma presión en gran profundidad, estas pequeñas fracturas se cierran y tienden a formar una buena roca sello. Aquí tenemos un canal antiguo de arenisca, aquí va. Como es arenisca, esta tiene buena porosidad y permeabilidad, y aquí más bien tendríamos una roca reservorio. En este caso, vean, son lutitas ricas en carbón en Nuevo México. Vean, el espesor del estrato es bien grueso. Todo esto es materiales rocosos con carbón, es decir, tuvo mucha materia orgánica. Cuando buscamos petróleo, podemos hacer cromatografía de gases y identificar los diferentes picos para poder identificar qué tan antiguo es el petróleo. Aquí vean que están comparando dos tipos de cuenca. Tenemos diferentes profundidades. Esta llega de 10.850 a 11.000 pies y esta de 10.810 a 840 pies. Cuando hacemos sistema de petróleo es muy importante ver la estratigrafía. Este es, por ejemplo, un caso de Corea. Y aquí está aproximadamente los contenidos de petróleo acá. Qué tipo de reservorio puede ser en función de la permeabilidad. Y tenemos el ambiente de depositación. Vean que hay ambientes marinos y no marinos. Algo importante acá, podemos ver los diferentes tipos de roca y las edades.
Con esto vamos diferenciando las formaciones geológicas. Ahora vamos a hablar de generación o maduración. Para que haya maduración debe haber temperatura. Entonces vamos a hablarle la cocina de petróleo, es decir, temperatura, presión y tiempo. ¿Qué es el gradiente geotérmico? El gradiente geotérmico, si se acuerdan, es el incremento lineal de la temperatura en profundidad. Aquí está en grados Fahrenheit. Tenemos que el rango va de 1 a 11 grados Fahrenheit por cada 100 pies. En las cuencas sedimentarias típicas tenemos de 1.0 a 1.7 grados por cada 100 pies. El promedio es 1.2, que más o menos sería 1 grado cada 32 metros. La ventana de aceite va desde temperaturas de 120 a 300 grados centígrados, es decir, 50 a 150 grados, y que va de los 5000 a los 2000 pies. Por el mismo gradiente geotérmico, estas serían aproximadamente las temperaturas que podemos obtener. En la práctica, el petróleo por debajo de 15000 pies es raro. El gas sin límite práctico para una profundidad estable. Algo importante del gas es que no todos los países lo aprovechan bien y en algunos lugares lo desprecian. El craqueo de petróleo o a gas controlado por la fuente de querógeno y temperatura. La mayor parte de cuencas profundas por la teoría de Van Crevelen son en su mayoría gas, también por la teoría de Tissot, ¿se acuerdan? Esos gráficos los estudian. Y los límites a la profundidad se imponen la madurez de la fuente, es decir, la maduración de la materia orgánica, y la fuente sin reservorio. Vean aquí algunos ejemplos para la correlación de maduración. Entonces podemos ver aquí los diferentes estados, las temperaturas que se alcanzan y un factor que se calcula con secciones del gas. Es en una sección del gas se corta roca y se ve un microscopio petrográfico y se usa una herramienta especial para ver la refractancia, y podemos ver aquí diferentes refractancias dependiendo del tipo de carbón que es. Esto nos ayuda a diferenciar los carbones y sus edades. Este caso es aproximadamente el mismo del gráfico de Van Crevelen y podemos ver en profundidades los rangos de carbón, petróleo y gas. También está la temperatura y eso nos va indicando que podemos encontrar. Ahora vamos a hablar de cuencas petroleras o productoras alrededor del mundo. Vean, en este caso son las cuencas que se encuentran en México. Vean que no hay ninguna cuenca productora cerca de Guatemala, para que no crean que de ahí se roban el petróleo de Guatemala. Y Guatemala tiene pequeños campos que son más una extensión del mismo tipo de campos que tenemos acá. Se nos desconectó, vamos a seguir. Disculpen, se me descontroló esto. Aquí tenemos un ejemplo que se hace en los sistemas de petróleo. En este caso tenemos las diferentes cuencas que producen petróleo, en el caso de Oklahoma, y se llaman provincias geológicas y están caracterizadas por su edad geológica y el tipo de rocas que forman. Y en este caso cada una de estas cuencas es productora de petróleo en el estado de Oklahoma. Aquí podemos ver los diferentes campos de gas y petróleo en los Estados Unidos.
Vean que es más o menos en el centro de Estados Unidos, hacia el oeste de Estados Unidos, donde vamos a encontrar gas, petróleo y hay regiones de carbón. En esa línea amarilla que tenemos acá, miren, vamos a ver un perfil geológico en la siguiente gráfica. Algo importante aquí que podemos ver son los diferentes tipos de campos diferenciados por algo que no hemos visto en el curso, que es la relación gas-petróleo. Esto es muy importante. Generalmente vamos a tener mucho gas en función de la profundidad y la presión. En profundidad va aumentando las temperaturas, el petróleo se va degradando hasta convertirse en grandes profundidades, puro gas. Esa línea amarilla que tenemos acá nos produce este perfil. Mira. Entonces vean, es una gran cuenca. Aquí es donde se dan las rocas madre y este petróleo migra hacia arriba y nos forma esa gran cantidad de trampas que encontramos ahí. La misma área pero con rocas, con la geología y el ambiente. Entonces vemos que un ambiente de tipo marino acá, hay una gran falla lateral que forma a medida de sello para que no escape el petróleo, y igual en profundidad una gran roca sello que evita que el petróleo se fluya hacia abajo también. En este campo que estamos hablando de Oklahoma, vean que las edades varían entre en pensilvánico hasta el cámbrico. Estas líneas que están acá se llaman isopacas y nos están dando las diferencias de espesor en esta área de acá. Para nosotros esta forma que tenemos acá circular es un domo. Sería quizá uno de los lugares para explorar. Ahora vamos a hablar sobre la migración. Observen aquí la trampa petrolera, está en este caso, y se va a formar petróleo por presión, temperatura y tiempo. Con el tiempo se va a migrar hacia estas áreas. Y vean que aquí hay trampas anticlinales, es de roca caliza, hay inconformidades, hay una gran roca sello aquí, y eso hace que el petróleo que se forma aquí en esta cuenca migre hacia los laterales. Nuevamente presentamos la sección delgada de una roca rica en petróleo, y al final, ¿por dónde se va el petróleo? Generalmente este se va por expulsión de la roca por parte de los hidrocarburos. Hay una migración vertical provocada por la flotabilidad o una horizontal. Generalmente la horizontal, el petróleo se mueve horizontalmente por presión de agua y una saturación residual. Vean, en este caso tenemos una interpretación de una línea sísmica en Nueva Zelanda y se tienen las diferentes fallas estructurales que están formando los diferentes campos. Aquí tenemos varios pozos, miren, y podemos ver el área que paga, es decir, donde está el petróleo, es esta roca anaranjada del Paleoceno. Cuando hablamos de sistemas de petróleo, tenemos que concebir de dónde viene el petróleo. Entonces aparece este gráfico que Magun y Dow en 1994 empezaron a utilizar para interpretar rápidamente dónde puede haber petróleo. Entonces, para buscar petróleo tenemos que tener un lugar donde se origina el petróleo, es decir, la roca madre. Después vamos a tener en la cuenca áreas que pueden ser reservorios y rocas que pueden formar sello, como en este caso esta roca gris. Nuestra roca amarilla es el reservorio, vean la trampa hasta acá, y en este caso tenemos un ciclinar provocado por un hundimiento. Entonces la ventana de aceite vamos a encontrarla de aquí hacia la parte verde. Nuevamente, lo que sigue para el sistema de petróleo es ver cómo era anterior cuando se formó la roca, qué ambiente geológico era.
En este caso son desembocaduras de deltas que formaron esta parte en Oklahoma. Algo importante que se hace mucho en petróleo es la correlación, es decir, aquí tenemos 4 pozos y se interpreta la geología en función de las rocas que vamos encontrando en cada pozo. Entonces aquí interpretamos esta parte A. Otra parte importante del sistema de petróleo es ver por dónde se escapa el petróleo, hacia las trampas o hacia la superficie. Aquí tenemos un sistema de petróleo en un anticlinal y podemos ver dónde se genera el petróleo, dónde escapa y la trampa final. Y el sistema de petróleo también lo que nos lleva es cómo va a ser la exploración y la explotación final. Aquí habíamos hablado manadero, esta es una bonita foto donde ustedes pueden ver el petróleo que los geólogos le llamarían petróleo muerto porque ya no está líquido. Y vean cómo se forma un asfalto que sella fracturas. Esta es una evaporita, miren, se puede ver que probablemente es yeso y anhidritas probablemente. Aquí vamos a ver un anticlinal en superficie. Este por estar muy cerca de la superficie no podía ser una trampa, ¿verdad? Pero en profundidad hay pliegues de este tipo. ¿Y qué factores nos llevan a considerar los sistemas de petróleo? Básicamente sería dónde se encuentra la cuenca, el tamaño, la profundidad máxima, la edad, cuál es la subsidencia. Generalmente cuando se habla de subsidencia es porque las rocas se están compactando, la estratigrafía, la estructura geológica, si es compresiva, si es de extensión. Entonces aquí tienen que trabajar geólogos estructurales analizando todo eso. Finalmente llegamos al sistema de petróleo que nos pone la roca a su origen, el nombre de la roca, el tipo, si hay querógeno, si hay hidrocarburos y carbonos, la profundidad hasta la parte superior de la ventana de aceite, ubicación de donde se encuentra la cocina, es decir, donde tenemos las condiciones para que la roca madre funcione. Las vías de migración, es decir, por dónde se va a ir el petróleo, si es por un tipo lecho, por fallas, qué distancia se va a mover, si el movimiento es vertical o horizontal. Las trampas, si son estructurales, estratigráficas, combinadas o dominantes. Y el tipo de reservorio, los nombres, tipos de rocas, los campos representativos, los más grandes en el mundo. Y otros hechos notables, por ejemplo, la historia, la tecnología, la empresa, también si hay gente que se opone o no a la exploración petrolera. Y aquí tenemos algunas cuencas sintetizadas. En este caso vemos donde quedan las principales cuencas petroleras de Estados Unidos. Entonces vemos aquí nombradas del 1 al 11 las más grandes. En este caso tenemos donde hay lutitas en los Estados Unidos y donde las lutitas forman un importante sello para los diferentes campos petroleros que encontramos en los Estados Unidos. Una gráfica más grande de las lutitas en todo Norteamérica. Vean que incluye también parte de México, los campos de México. En este caso tenemos las principales cuencas en África. Vean que tenemos cuencas en el continente y cuencas en los bordes. Aquí tenemos el delta del Níger, es una gran zona petrolera. En este caso tenemos las antiguas provincias formadas en Rusia y podemos ver qué grandes extensiones cumplen. Rusia es uno de los mayores productores de gas del mundo. Aquí tenemos las cuencas en Asia, en el sureste de Asia. En el caso de Guatemala,
Observen que nuestros tipos de cuencas petroleras son combinaciones de vaporitas, dolomitas. En esta parte de que les hablaba de Tortugas, que es este límite entre Guatemala y México. Aquí tenemos Petén. Hacia el norte se va haciendo más caliza. Por aquí queda Shan. Y como hablamos, los campos petroleros quedan en esta parte de acá, en México. Aquí están las cuencas productoras de México. Y con eso terminamos nuestra clase de esta semana. Espero que podamos vernos en las siguientes clases. Algunos datos. Vamos a mencionar que el examen del segundo parcial lo vamos a hacer el día 30. Yo les voy a mandar un mensaje vía Facebook para poner los detalles. También les voy a preparar su zona para que motivarlos para que continúen en el curso. Y la tarea que vamos a dejar, que va a ser un resumen de las presentaciones que estamos haciendo, para que puedan tener suficiente material para contestar adecuadamente en el segundo parcial. Les agradezco, y esta plática pues ha durado un poco, creo que fueron casi, vamos a ver el tiempo de grabación, hora 21 minutos. Con todo lo que hemos visto, creo que casi cubrimos lo que miraríamos normalmente casi en 2 o 3 clases. Bueno, les envío la presentación por correo y nos vamos a comunicar por Facebook.